En este video quiero presentar dos tesauros, uno de la FAO y otro de la UNESCO. El de la FAO es un tesauro en agricultura y el de la UNESCO pues es un tesauro también multidisciplinario, las ciencias sociales, educación, derecho, en fin. ¿Qué es un tesauro? Un tesauro es una lista de términos que se emplean para representar conceptos. En términos de la bibliotecología, lo que se busca con el tesauro es la normalización de la terminología y también agrupar contenidos en un término. Y las bases de datos que conocemos como ProQuest, ScienceDirect, todas estas bases de datos usan estos sistemas para facilitar, digamos, la búsqueda de información agrupando un contenido bajo ese término. Algunas revistas también piden que las palabras claves sean normalizadas, que esas palabras claves sean normalizadas y que provengan de algún tesauro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, aquí tenemos dos tesauros, son administrados pues, por la FAO, pertenece a las Naciones Unidas, y el otro tesauro es el de la UNESCO. Son tesauros que nos facilitan, obviamente, la búsqueda en diferentes idiomas. El de la FAO pues tiene todos estos idiomas, podemos buscar y podemos buscar no solo en inglés, coreano, sino que también aquí aparece Spanish, en español. El de la UNESCO, que es este, ¿sí? En la descripción de este video yo les voy a colocar las URLs o los enlaces de los tesauros para que quien esté interesado pueda interactuar con ellos. Y acá en este tesauro de la UNESCO pues nos aparecen estos idiomas. Vamos a hacer una búsqueda en el caso, por ejemplo, de el tesauro de la FAO. Entonces, recordemos que la FAO es Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces, por lo tanto, los términos que encontramos en este tesauro están relacionados pues con el área, ¿sí? De alimentación, agricultura y todo lo que esté relacionado con esas dos grandes áreas vamos a encontrar. Entonces vamos a suponer que queremos buscar manzana, vamos a buscar manzana en inglés y en automático él nos muestra que hay manzana amarga, hay manzana de agua, hay manzana de amor, manzana espinosa, manzana malaya y manzana rosa. Y nos presenta el, digamos, el concepto. Vamos a poner manzana de amor. Vamos a darle clic en manzana de amor, vamos a volverlo a hacer. Aquí tenemos que lo que se denomina manzana de amor, lo que se conoce como berenjena, ¿sí? Y aquí nos dice, entonces es muy importante, muy interesante ver la estructura de un tesauro. Nos dice que la berenjena es un término preferido. Los tesauros normalmente son construidos con unos equipos multidisciplinarios donde participan expertos en esas temáticas. Y ese término preferido se extrae en algunos casos por medio de la literatura publicada, o sea, cuál es el tema o el concepto predominante, ¿cierto? Entonces se extrae y se dice, bueno, lo que más se usa es berenjena. Entonces aquí tenemos un término preferido, tenemos cuál es el concepto más amplio y tenemos otros términos de ese que podríamos considerarlos sinónimos, ¿sí? Aquí nos dice es producido, es usado como hortalizas de fruto y nos dice cómo se dice en otros idiomas, cómo se dice esa palabra en otros idiomas. Aquí está en árabe, en chino, en checo, en danés, en inglés, en francés, no sabría traducirlo, en alemán, en hindi, en húngaro. Nos dice también, aquí nos muestra para descargarlo y otras URL que tiene esto. Nos dice que este término fue creado, la última modificación fue el 16 de junio y que fue creado el 2011, ¿cierto?
Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que lo podemos copiar esto. Y ya sabemos cómo se dice en el caso de berenjena en inglés, ¿cierto? Que se llama así. Y que tiene unos términos sinónimos. ¿Por qué son sinónimos? Porque son otras formas de llamar ese concepto, pero no son los términos preferidos, no es el término más habitual. Entonces, ¿por qué es importante esas palabras o esos términos que listo en el momento desde el cual estoy haciendo una búsqueda de información? Porque es importante normalizarlas en los tesauros o buscarlos en los tesauros, porque nos dan una idea de cómo ese término se dice en el inglés, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros lo buscamos así en el inglés, vamos a estar buscando un sinónimo y seguramente los resultados que nos va a arrojar no son los mismos que si usamos estas tres palabras, tanto el término como preferido como los otros dos sinónimos. Entonces, esto es importante. También nos sirve para hacer una traducción más acertada. ¿Qué hacen muchas personas? A la hora, por ejemplo, de colocarle los términos en inglés a un artículo o cuando tienen que hacer el proceso de autoarchivo de su tesis y trabajo de grado, lo que hacen es simplemente copiar esas palabras en español, ponerlas en el Google Traductor y luego las copian en el, digamos, en el metadato de palabra clave o de keyword en inglés. Entonces, por ejemplo, en el término trabajo, vamos a buscar aquí nos aparece trabajo, ¿sí? Trabajo de cuidados, trabajo de jóvenes, trabajo de menores, trabajo estacional. Si yo le doy al concepto de trabajo, aquí me aparece el término preferido, me aparece una definición, ¿sí? Donde me dice cómo lo debo usar, me dice cuál es el concepto más amplio y los términos relacionados. Me dice que incluye empleo, factores de producción, organización del trabajo. Entonces, esto, por ejemplo, es importante. ¿Cómo se dice en inglés? Se dice así, ¿sí? Entonces, cuando nosotros usamos el traductor de Google, vamos a hacer el ejercicio del traductor de Google y buscamos, decimos que nos traduzca trabajo y nos dice que trabajo es esto. Cuando yo busco este término en inglés, él me va a mostrar a mí, ¿sí? Él me va a mostrar, bueno, aquí me muestra, vamos a buscar este término en el tesauro de la UNESCO. Entonces lo voy a buscar en inglés. Entonces aquí me salen, ¿sí?, una serie de descripciones o de términos, pero yo también puedo buscar en el tesauro de la UNESCO trabajo. Siempre tengo que cambiar el idioma, porque si no cambio el idioma me va a decir que no hay resultados. O sea, él no reconoce por defecto. Entonces fíjense que acá en el tesauro, por ejemplo, de la UNESCO, ya me dice que, ¿sí?, trabajo se escribe así. Ya se refiere a otra cosa, es empleo, no es trabajo. Entonces por eso es importante usar estos instrumentos, estas herramientas, para que me ayuden a hacer esas traducciones, a tratar de usar términos más específicos para agregarle a los artículos que pienso publicar, para agregar al autoarchivo de una tesis, o lo más usual es para hacer una búsqueda de información. Entonces, si yo estoy buscando este trabajo y hago la búsqueda con esta palabra, pues posiblemente no voy a encontrar mucho, porque labor es como se dice en inglés, trabajo, y job se refiere a empleo. Entonces son cosas que tengo que tener muy presente y son muy importantes a la hora de
de que veamos la utilidad de hacer digamos, usar estas herramientas como los tesauros. Entonces, acá tenemos, en el caso del tesauro de la UNESCO, él nos da obviamente las opciones de búsqueda. Aquí él nos da acerca de, aquí nos dice que este tesauro es una lista estructurada, nos dice que es en los campos de la educación, la cultura, las ciencias naturales, las ciencias sociales y humanas, la comunicación y la información. Y que es una lista que continuamente se está actualizando y se está ampliando. Obviamente aquí no vamos a encontrar todo, pero sí una gran cantidad de términos, y lo importante acá es que nos sale con cómo se dice en otros idiomas, en inglés, francés, y aquí nos dice que la primera edición de este tesauro fue lanzada en inglés en 1977, posteriormente en la traducción en español fue en 1984. Entonces aquí lo tenemos, lo podemos consultar en línea. También dice que si nosotros deseamos contribuir con el tesauro, podemos utilizar un formulario de contacto, y que si necesitamos estar atentos a la proyección o a los nuevos lanzamientos, pues nos podemos también suscribir. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Dice que este tesauro se usa principalmente para buscar documentos en el repositorio de la UNESCO, ¿sí? Entonces vámonos a ir, por ejemplo, a este repositorio, que es una herramienta importante en el caso, pues, para los que estamos en las áreas de las ciencias sociales, la educación, en fin, que vamos a encontrar un montón de información que produce la UNESCO, y aquí pues está en ese trance. Entonces está la biblioteca digital de la UNESCO, y aquí aparecen los últimos, digamos, lanzamientos de ese gran repositorio. Entonces fíjense que aquí podemos ingresar, vamos a buscar por ejemplo trabajo. Entonces pero ese tesauro también nos es útil, y pues aquí vamos a encontrar una serie de documentos sobre trabajo, ¿sí? Entonces se llama UNESDOC, que es la biblioteca digital de la UNESCO. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. También acá en el tesauro de la FAO, que se llama Agroboc, aquí tenemos la interfaz, puede estar en todos estos idiomas, en árabe, inglés, francés, ruso, español, y creo que esto es chino. Y aquí nosotros podemos hacer búsquedas por sus vocabularios, y también aquí nos da la información. Aquí yo puedo decirle que me muestre la interfaz en español, y él me va a mostrar la interfaz en español, ¿sí? Entonces me dice, por ejemplo, acerca de, y aquí me dice que Agroboc es un vocabulario controlado que abarca, pues, la terminología de los conceptos en las áreas de interés de la FAO. Entonces aquí me dice que nos muestra la colección estructurada de conceptos, términos, definiciones y relaciones agrícolas que se utilizan para identificar recursos de manera inequívoca, permitiendo procesos de indexación estandarizados, haciendo que las búsquedas sean más eficientes. Entonces dice que el tesauro está organizado en 25 conceptos principales. Aquí nos dice que podemos obtener más información, nos dice que podemos compartirlo. Si está interesado en información general, nos dice que podemos unirnos a esta lista y por la licencia de derecho de autor. Entonces son sistemas muy sencillos. Aquí podemos volver al tesauro de nuevo. Son sistemas muy sencillos. Aquí nos muestra, pues, como un resumen, ¿cierto? Los términos que constituyen la cantidad de términos por idioma que hay. Nos muestra, pues, como un resumen de los términos que hay. Entonces aquí vemos que es, pues, una interfaz muy sencilla. Esto es muy útil conocerlo y saberlo y manejarlo a la hora de agregar palabras claves o a la hora de traducir estas palabras claves para una búsqueda de información, porque pues muchas bases de datos toman también estos sistemas o estas listas, estos tesauros, pues para agrupar
y permitir que los sistemas de búsqueda sean más eficientes. Bueno, espero que este video corto sea de utilidad. Por favor, suscríbanse a este canal, compártanlo y denle me gusta. Gracias.